Saludamos a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y esta tarde en compañía, como siempre, de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor. Muy contento con estos últimos programas del Evangelio de Mateo. Así es. Estamos en el capítulo 28 y ha sido un recorrido ya prácticamente, creo que vamos para los 3 años. Así es. Así es, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y la verdad que todo este esfuerzo que lo hacemos con todo el corazón no tiene otro propósito que el poder comunicar la palabra de Dios lo más fielmente posible de acuerdo al texto, haciendo un trabajo que se llama o se denomina expositivo, vale decir que el mismo texto va a darnos la dirección de lo que el Señor nos quiere comunicar a través de él. Y ha sido, digamos, un esfuerzo, por supuesto, con el propósito y el deseo de que usted, si es un hermano o hermana nuestra, pueda tener la oportunidad de contar con un material que humildemente le ofrecemos, un estudio, ¿no es cierto?, y repasar y poder profundizar en algo tan importante como es el Evangelio de Mateo, en este caso. Y si usted no es aún un hijo de Dios, a través de este Evangelio pudiese, tal como la palabra lo dice, ¿no es cierto?, apropiarse de esa buena noticia, de poder rogar a Dios que le conceda ese arrepentimiento y, por cierto, tener la vida eterna. Así es que estamos hoy día en el capítulo 28 y estamos en una escena que es muy decidora de lo que de alguna manera se ha usado a lo largo de los siglos también, que es un poco hablando acerca de la negación de la resurrección de Jesús. Así es. Es Mateo 28, 11 al 15. Damos lectura a la palabra de Dios. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, tal como mencionabas tú, Carlitos, hoy día este texto es muy importante. Es un versículo que incluyó Mateo de manera exclusiva respecto a los otros evangelios. Y bueno, se trata sobre la mentira, se trata sobre el soborno, se trata sobre los enemigos de Dios y las artimañas a las cuales llegaron para tratar de negar la resurrección de Cristo. Uh-huh. También nosotros estuvimos viendo en los capítulos anteriores la importancia de la resurrección para todo cristiano. Y otro tema también importante es decir, bueno, ¿y quién otro líder espiritual ha dicho que iba a resucitar y lo ha cumplido? Bueno, la temática que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, reúne todo lo que de manera enfermiza, podríamos decir nosotros, se ha tratado de construir a lo largo del tiempo, que es la negación de la resurrección de Jesús, porque ciertamente si Jesús no resucitó, por cierto, no habría pasado de ser un maestro más de los muchos que han venido supuestamente en el nombre de Dios. Por lo tanto, acá vemos que los fariseos, los sacerdotes, los políticos, digamos, religiosos de Israel, llegan al punto de negar una realidad que fue descrita por estos soldados. No se olvide que también los soldados, el Evangelio nos dice que cuando ellos son testigos oculares, directos de cómo el ángel abre, corre la piedra, ¿no es cierto? Todo lo que significó eso, ellos, claro, sin duda algunos se lo contaron a estos hombres, a estos religiosos, pero es tal la ceguera, tal el odio a Jesús, que ellos prefieren no solamente negarlo, sino que comprar
la mentira de estos hombres o comprarlos para que puedan mentir, y de esa manera le ofrecen todo, la palabra dice, ¿no es cierto?, mucho dinero, y además de eso, producto de sus influencias, ellos harían que el gobernador en este caso no los castigara, porque la pena para una guardia que se dormía, que era supuestamente lo que tenían que decir, ¿no es cierto?, y era la muerte. La muerte segura. Era una pena de muerte. Era una pena de muerte. Entonces, vemos todo esto y ¿por qué es tan importante esto, estimados auditores? Porque, tal como decía Andrés, obviamente la resurrección de Jesús coloca a Jesús en una posición única frente a cualquier otro líder espiritual que de alguna manera ostente representar alguna religión. Y qué más diríamos, qué más propio de Jesús que la resurrección. Así es. Fíjense ustedes que si nosotros hacemos la comparación con la religión más con mayor cantidad de adeptos en el mundo, es el Islam, aún con sus 2 o 4 ramas, que una de las características de esto es justamente la pugna que existe entre estas ramas, pero todos están, estas 4 ramas que son entre sí contrarias y pelean, ¿no es cierto?, pero tienen una cosa en común, al profeta Mahoma, ¿no es cierto? Así es. Y pese a todo y lo todos que sus escritos. Y todos sus escritos. Entonces, la verdad que cuando hablamos de Mahoma, hablamos del corazón del Islam. Y sin embargo, usted puede ir hoy día a la antigua ciudad de Medina, que hoy se llama Masjid al-Nabawi, ¿no es cierto?, que era la antigua Medina, en Arabia Saudita, ¿no es cierto?, sí, en el corazón de Arabia Saudita, y todavía usted puede visitar la tumba de Mahoma y ciertamente los restos de ese cuerpo se encuentran ahí. Lo mismo pasa con el cuerpo de Buda, que no está propiamente tal, pero fue cremado. Fue cremado y hay varios lugares que dicen tener restos de sus cenizas. O sea, claramente no resucitaron. Estas 2 religiones que son como 2 de las más masivas. O sea, entre ambas tenemos nosotros por lo menos 2.500 millones de personas, de almas, que están bajo esto, pensando que nosotros a veces tenemos una concepción muy latina, y los latinos somos pocos comparados con lo que es Asia, África y el Oriente. Entre China e India nomás ya exactamente tenemos casi la mitad de la población del mundo. Casi la mitad de la población del mundo. Y esa mitad de la población del mundo está enmarcada en estas 2 grandes mentiras, que una es el Islam y la otra es el budismo, y todos sus derivados, ¿no es cierto? Sí, también en China está el Confucio, todos los seguidores de Confucio, pero todas estas personalidades son personas que se declararon en algún momento u otro iluminados, quizás, sabios, que daban escritos de sabiduría, de formas de vida, pero sin embargo ninguno se autodenominó Dios o hijo de Dios, y menos declaró que iba a resucitar, y menos aún lo hizo. Exacto. Y esa es la gran diferencia. Por eso incluso gente que se ha declarado ateo en la historia del mundo han dicho que en realidad la única esperanza del ser humano es el cristianismo, en el sentido de que la resurrección de Cristo es la única cosa que realmente hace una diferencia trascendental. Es decir, si efectivamente Cristo dijo que iba a morir y que iba a resucitar, y murió y efectivamente resucitó, es la única evidencia verdadera, digamos, tangible, de que hay una vida después de, y que realmente el ser humano es capaz de resucitar, en el caso de nosotros, en la posteridad, dice, ¿cierto? Y tener vida eterna. El resto de las religiones no tienen una verdadera esperanza, porque todas están basadas en cosas etéreas, en yo pienso, yo creo, yo opino o yo siento. No hay nadie que haya muerto fehacientemente, digamos, y haya regresado de la muerte para decir, vieron, tal cual como yo dije, se cumplió y aquí estoy. Claro, eso el único lo puede decir es Jesús. Y de hecho Jesús, para demostrar su poder sobre la muerte, realizó algunas resurrecciones, como por ejemplo la más
la más característica, podríamos decir, que es la resurrección de Lázaro, ¿no es cierto? De Lázaro. Y eso habla de que fue de suma evidencia para todos aquellos que estaban en ese lugar. Y sin duda alguna la noticia de la resurrección de Lázaro fue algo que se regó por todo Israel. Sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que si analizamos después la reacción de estos mismos personajes religiosos, ellos lo único que buscaban después era matar a Lázaro. Exacto. Así Entonces, es, así es. Vemos que Fíjate esa que ceguera es intratable, a menos que el Señor la trate. Fíjate que en Juan capítulo 11, que justamente cuando habla de este evento de Lázaro, antes de resucitar a Lázaro, versículo 17 en adelante dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, tenía conocimiento sobre la resurrección, digamos. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, esa es justamente lo que tú estabas mencionando, Carlito, es la promesa de vida eterna que nos da Jesús a todos sus hijos. Y todo lo que dice Jesús en el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sí, fíjate que la temática de la resurrección, a veces cuando nosotros hablamos de evangelizar o el evangelismo probablemente tal, a veces nosotros no hablamos de la resurrección como una parte importante de lo que es el evangelismo, o no le damos la importancia, y la verdad que tiene toda la importancia, porque tal como decías tú, es la única esperanza que la humanidad puede tener, porque todos estamos condenados a muerte, todos se producen las paradojas de que nacemos para morir, y todo esto que se va produciendo en definitiva es algo inexorable para cualquier y para todo ser humano. Por lo tanto, cuando la humanidad coloca su fe en estos personajes o religiones que fundaron estos personajes y en sus estatutos, en sus preceptos, están colocando su fe sobre algo ya muerto. Y en cambio Jesús está vivo, y esa promesa de resurrección es la que Él extiende a todos los que creen en su nombre. Y Él, cada vez que dijo yo soy en el Nuevo Testamento, se está refiriendo y está usando el nombre de Dios. Tal como decía Andrés, ¿no es cierto? Ninguno de estos líderes se ha autoproclamado Dios o Hijo de Dios. Mahoma, vuelvo a insistir, hago la atención sobre estos dos personajes, principalmente porque, como decíamos también anteriormente, está involucrado ahí por lo menos la mitad de la población. Mahoma es llamado el profeta de Alá. Claro, y Buda, Buda dijo él, ¿no es cierto?, que nunca dijo que era la verdad, ¿no? No. Él incluso dijo, busquen la verdad. Él ni siquiera estaba seguro de que sus preceptos fueran la verdad. Entonces eso es importante, porque a veces la gente ignora y se queda con todo el entorno filosófico, ¿no es cierto?, con la onda de esto, pero... Que está lleno de buenas intenciones, pero no tiene mayor implicancia sobre qué es lo que ocurre después de la muerte. Exactamente, fíjate que algo terrible, porque la mitad de la gente del mundo cree, no sé, porque... dice, el Islam es una religión de paz. Eso no tiene ni idea de nada. No hay cosa más violenta que el Islam, y cualquier islámico que se precie de tal tiene que tener la muerte y la violencia aún en su propia redención. Si él está prometido, ¿no es cierto?, que si él muere por la causa del Islam, tiene un premio aún mayor, y eso significa su lucha contra los infieles. Entonces la ignorancia es a mí lo que muchas veces me entristece, la ignorancia de la gente, aún de personas que entre comillas son líderes de opinión, y tienen una concepción tan equivocada, tan poco ortodoxa de la realidad, del daño que esto es, tanto a nivel temporal
pero sobre todas las cosas a nivel eterno, porque son consecuencias eternas. Eterna, o sea, aquí estamos hablando de muerte eterna, y el único que prometió, cumplió, y tal como leía mi hermano Andrés, el pasaje de Juan nos habla de una mujer que creía y tenía los argumentos claros respecto a lo que era la resurrección. Ella no imaginaba el regalo que Dios le iba a dar resucitando a su hermano en ese momento. Ella tenía la esperanza de la resurrección. Ella dijo, correcto, si tú no estuvieras acá, tú habrías sanado la enfermedad de mi hermano, porque ella había visto seguramente muchas sanidades. No estaría muerto. No estaría muerto, pero Jesús va más allá, ¿no es cierto? Y dice, no, tu hermano va a resucitar, pero ahora. Bueno, volvamos al texto y vamos a repasar ya con más detalle el versículo 11. Mateo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Claro, tú mencionabas, Carlito, que ellos efectivamente le relataron todas las cosas que habían acontecido y que ellos habían sido testigos. Sí. Ellos fueron testigos necesariamente, en primer lugar, del terremoto que ocurrió, que las mujeres sintieron cuando iban al sepulcro, ¿cierto? Ellos fueron testigos de este ángel de luz, dice que cuya ropa era blanca como la nieve, y también fueron testigos de que se removió la roca con este terremoto. Entonces, todas son cosas, por así decir, como para tener mucho temor, mucho terror, digamos. Sí. Entonces, esas son las cosas. Y luego ellos dicen que quedaron como muertos. Sí. El versículo, creo que era el versículo 2 de Mateo 28. Entonces, estas cosas... El versículo 4, 28:4 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Imagínese usted la escena, o sea, estos hombres... Y no estamos hablando de gente que era miedosa, o sea, estamos hablando de soldados, hombres avesados, hombres malvados en un sentido también. Expertos en matar. Expertos en matar, que tenían mucha sangre en sus manos, ¿no es cierto? Pero es tal la impresión que ellos quedan, dice, como muertos, sin reacción. Bueno, ellos van justamente a estos sacerdotes, a quienes en definitiva estaban bajo su autoridad. Claro. Recuerden ustedes que Pilato, cuando van los fariseos, ¿no es cierto?, a pedir una guardia, Pilato le dice, ahí tienen una guardia, o sea, háganse ustedes tienen autoridad sobre ellos ahora y vean ustedes. Yo no voy a poner un oficial a cargo de eso. Está en Mateo 27, versículos 62 al 66. Dice así, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, como bien comentabas tú, Carlito, ¿cierto? Esta guardia fue encargada, fue delegada, por así decir, a los sacerdotes. Y como ellos fallaron en su misión, bueno, además estaba la pena de muerte que tendrían por orden de Pilato, pero además del temor de estar bajo esa orden de pena de muerte, ellos fueron delegados a los líderes sacerdotes. Sí. Entonces ellos fueron directamente a contarles todo lo que había. Exacto, no fueron donde Pilato. No fueron directamente estaban bajo la autoridad delegada de los fariseos, de los sacerdotes, de los encargados del Sanedrín. Claro, exactamente. Entonces ahí ellos le contaron todos los detalles, las cosas, el temblor, cómo se corrió la roca, este ángel, las características que tenía el ángel. Y sin embargo, lo que nosotros podemos ver, digamos, es que aún así ellos no creyeron. Tenían un corazón durísimo. Fíjense que en Mateo 27:42, cuando Jesús todavía estaba en la cruz, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, pasaron frente a Jesús y, burlándose de él, dijeron, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar.
si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y he aquí algo aún mayor que descender de la cruz. Salir de la tumba. Regresar de la muerte, salir de la tumba. Y no creyeron. Y no creyeron. Sí, qué increíble. Por eso Jesús le dijo que ustedes no creen porque no son de mis ovejas oyen mi voz. Pero ellos no eran de las ovejas de Dios. ¿Qué es lo que acontece acá? ¿No es cierto? Vemos el versículo 12 después ya. Y vemos que los ancianos hacen una reunión urgente y para tomar una decisión de esto, porque no podían desconocer el relato de los soldados. Claro. Los soldados obviamente no iban a estar mintiendo, no iban a estar diciendo cosas, ni favoreciendo la resurrección de Jesús, ni nada. O sea, ellos tenían todo a perder, por así decirlo. Exactamente. Entonces, aquí se vuelve a repetir la dureza del corazón, porque se juntaron, hicieron consejo, pero ¿cuál fue la conclusión? Fue negar esa resurrección a toda costa, dando en primer lugar mucho dinero a los soldados. Mucho dinero. El término en griego es auguria, que quiere decir que le pagaron en monedas de plata. En plata. Ya. Es un soborno, una coima, pero pagada en plata. Sí. Y esa es la primera resolución. La segunda resolución es que mandó en el versículo 13. No sé si puedes leerlo tú, Carlito. Sí, la segunda resolución fue que dijeran ellos, ¿no es cierto? Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eso era sellar la muerte. Por lo tanto, ya no era tan importante para los soldados, a lo mejor en ese momento, cuánta plata le dieran, porque el solo hecho de que ellos reconocieran que se durmieron les costaba la vida. Exactamente. Por eso es que la tercera es la que en definitiva cierra esta mentira, que es que ellos, los fariseos, dicen: y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Por lo tanto, ahí estaba y ahí se completa, y ellos dicen, sabían los sacerdotes, ¿no es cierto?, que obviamente la pena de muerte era lo que les esperaba a estos hombres, pero ellos dicen: nosotros vamos a protegerlos, no se preocupen, nosotros hablamos con el gobernador, nosotros le conocemos varias cosas al gobernador. El gobernador se refiere a Pilato. A Pilato, claro. A Pilato, correcto. A Pilato. Y nosotros se refiere al Sanedrín. Al Sanedrín, claro. Y os pondremos a salvo. Algo que no aparece en la Escritura, pero una de las posibilidades que tiene esto de ponerlos a salvo, fue el hecho de que los romanos no tenían acceso al monte del templo, en el sentido de entrar a las dependencias del templo. Y hay algunos autores que hablan de que estos hombres quedaron, por así decir, cautivos, que es como una especie de embajada, ¿no es cierto? Y los dejaron dentro de las dependencias del templo. Más internas. Claro, más internas. Claro. Y obviamente eso hacía que no tuvieran acceso los romanos. Ahora, es una de las posibilidades. Esa es una posibilidad, y la otra que nosotros hemos visto, Carlitos, claramente durante el, entre comillas, juicio de Jesús con Pilato. Vemos ahí cómo Pilato claramente no tiene la intención de condenar a Jesús. Sin embargo, debido a las presiones políticas que tenía el Sanedrín sobre Pilato finalmente cede. Entonces, también lo que nosotros hemos podido ver y notar es que el Sanedrín tenía poder sobre Pilato, tenía poder, porque ellos amenazaban y decían: vamos a ir donde el César, y de hecho ya habían ido, hay registros históricos, que habían ido donde el César y habían presionado y habían sacado incluso a algunos gobernadores previos, digamos. De hecho, Pilato llegó haciéndose el chistoso en las fiestas de los judíos, y los judíos fueron y reclamaron, ¿no es cierto? Y eso hizo que el César le diera una reprimenda grande a Pilato, ¿no es cierto? Y bueno, cuál haya sido el mecanismo, ciertamente lo concreto es que estos hombres pudieron conservar su vida, pero a costa de mantener una mentira. ¿Quién sabe lo que sucedió con estos hombres después? No nos dice. Dice que son algunos, además, no fueron todos. No fueron todos. No sabemos cuántos hombres constituían esta guardia, pero
lo más probable es que hayan sido cerca de una docena Sí. o 2 docenas, algo por el estilo, digamos. Ujú. Ahora, el tema es que esto ya es la máxima apostasía de la nación de Israel. Jesús le había dado otra oportunidad, y aquí ya hay evidencia absoluta, como decías tú, estos soldados que era terrible lo que les había ocurrido, digamos, estaban en la peor situación. Obviamente no le estaban mintiendo al Sanedrín, y sin embargo el Sanedrín se reúne, y eso implica juntarse muchas personas, eran más o menos 70 personas se tenían que reunir, así que no era una reunión así como de un minuto a otro, ¿no? Esto fue un proceso más o menos largo, digamos, fue pensado, fue premeditado, digamos. ¿Y cuál fue su conclusión? No solamente no vamos a creerle a los soldados, sino que vamos a coimear, por así decir. Sí. Vamos a pagarle a estos soldados para mentir, y para mentir sobre la resurrección de Jesús y negarla. Exactamente. Y nos vamos a asegurar dándoles mucho dinero y intercediendo ante Pilato si es que él se llegase a enterar de esto. Porque no olvidemos que también este tema de la resurrección, de las cosas que para Pilato eran cosas religiosas, él no se metía tanto en esto ya. No, él evitaba Meterse con estas discusiones que para él eran discusiones religiosas. Veamos el versículo 15, Carlito. Versículo 15. Y ellos, refiriéndose por cierto a los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, esto es bien interesante porque Mateo fue escrito más o menos en el año 30, o sea, en el caso de Jesús, él habría muerto más o menos el año 33 después de Cristo. Mateo se habría escrito más o menos el año 63, como 30 años después, más o menos después de Cristo. Y en esa época, en el año 63 después de Cristo, todavía existía esto entre los judíos, digamos, de que Jesús había sido robado su cuerpo por los discípulos. Y fíjate que uno de los primeros padres de la iglesia, que se llamó Justino Mártir, que vivió entre los años 114 y 165, escribió un texto que se llama Diálogo con Trifón. Y dentro de eso relata, digamos, una cosa bien interesante. Dice que una carta que había escrito la comunidad judía y que estaba circulando respecto a la tumba de Jesús, la tumba vacía de Jesús, ellos decían que el cristianismo era una herejía atea y anárquica que había surgido de un tal Jesús, un engañador galileo que fue crucificado, pero que sus discípulos robaron su cuerpo de noche de la tumba donde fue colocado, después que fue suelto de la cruz, y ahora engañan a los hombres declarando que él se levantó de los muertos y subió al cielo. Es decir, ya en esa época seguía, digamos, esta forma de pensar, y que hoy en día hay judíos que todavía los ortodoxos tienen este mismo sentir, digamos. Sí. ¿Qué le pasó a Jesús? No, Jesús murió. Lo declaran, muchos de los judíos lo declaran como un profeta, un rabino, pero que murió y no resucitó, sino que su cuerpo fue robado por sus discípulos. Y que esto había empezado, esta herejía y todo este movimiento. Bueno, dice que esta mentira continúa hasta el día de hoy, tal como dices tú. Yo he tenido oportunidad de estar con gente que es ortodoxa, de habla hispana, porque en Israel la verdad que son muy pocos los ortodoxos nacidos en Israel, la mayoría viene o de Latinoamérica o de Europa, y conversando con algunos ortodoxos argentinos, ellos tienen exactamente esta misma posición, que el cuerpo fue robado y que nunca hubo una resurrección. Y por lo tanto esa es una de las razones por las cuales no creen en Jesús, aparte de su reclamo como Dios propiamente tal. Bien, vamos a ir a nuestra pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso y después de nuestra pausa musical, y continuamos analizando este pasaje, estos versículos que estamos viendo del capítulo 28 del Evangelio de Mateo, donde vemos varias cosas que la verdad que uno no deja de sorprenderse, a pesar de que lo ha leído quizás en varias oportunidades, pero esta dureza de corazón de estos sacerdotes, de estos ancianos, de estos dirigentes que eran más políticos que religiosos,
Y más empresarios. Y más empresarios también, ¿no es Bien. cierto? Amor al dinero, pero... Exactamente. Ellos tenían muchos recursos, porque no se olviden que ellos compraban favores, una serie de cosas, y no lo dice acá, pero probablemente si Pilato se llegó a enterar y montó en cólera, se apaciguó esa cólera con regalos o con dinero, oro incluso. El tema es que los soldados finalmente aceptaron la propuesta que le hicieron los fariseos y los ancianos, digamos, porque en realidad era como, entre comillas, la única salida para tener vida, digamos, o sea, para evitar esta pena de muerte segura. Así que, como bien decías tú, de las 3 resoluciones, lejos la más importante era que ellos le dijeron que si cualquiera de estas cosas llegase a los oídos del gobernador, es decir, Pilato, ellos lo iban a tranquilizar. Exacto. Ellos lo iban a cuidar. Bueno, ahora vamos a ver la evidencia, Carlito. Sí, porque acá es la evidencia histórica es fundamental. Tenerla muy clarita. Así es. Y tenemos evidencia, por un lado, de los amigos de Jesús, es decir, de sus discípulos, pero también vamos a ver la evidencia de los enemigos de Jesús. Así es. Esto es fundamental, estimados auditores, porque no se olvide que cuando comenzamos el programa hicimos un análisis, por lo menos del liderazgo de las 2 religiones que se llevan la mitad de la población de este mundo, que es el Islam y el budismo y todos sus derivados esotéricos. Y vemos que los 2 fundadores, tanto Mahoma como Buda, ¿no es cierto?, no solamente no resucitaron, sino que nunca dijeron que iban a resucitar y nunca dijeron que eran Dios. O sea, uno se dijo era el profeta de Alá y el otro no dijo nada de eso, sino que simplemente invitó a sus seguidores a buscar la verdad, porque ni siquiera él consideraba verdad absoluta sus dichos, sus enseñanzas. Cosa distinta de Jesús, que vemos que toda su enseñanza es con autoridad. Esta autoridad que determina las palabras de Jesús y que ciertamente no da lugar a que nosotros hagamos elecciones de acuerdo en función de su doctrina. Él enseña con autoridad. Recuerde cuando los mismos religiosos, estos mismos religiosos mandan una guardia, en este caso era la guardia del templo, mandan a arrestar a Jesús porque estaba produciendo un alboroto, sus enseñanzas, y esta guardia regresa, ¿no es cierto?, donde las autoridades, y no solamente no llevaron a Jesús, sino que además dicen, ¿saben qué? Que este hombre, nunca nosotros escuchamos a alguien que enseñara con tanta autoridad. Exactamente. Y eso, me imagino, la rabia y la ira que debe haber generado en los mismos dirigentes. Por lo tanto, las evidencias que estamos dando acá son evidencias, así como todos, cuando hablamos de la identidad de Jesús, desde Satanás hasta la propia declaración de Jesús, hay una sola descripción, una sola definición de quién es Jesús, el Hijo de Dios, y es Dios. Y esto, hermanos y amigos auditores que nos escuchan, es fundamental, porque créame que lo más importante que usted tiene es su fe. Y donde deposite su fe va a determinar su destino, y no solamente su destino temporal, sino que su destino eterno. Vamos a las evidencias. Bueno, una de las primeras evidencias que tenemos por parte de los amigos de Jesús, las personas que están de acuerdo con Jesús, son las apariciones. Y el Nuevo Testamento describe por lo menos 10 apariciones diferentes. La primera aparición la hace ante María Magdalena, eso fue lo que estuvimos viendo nosotros. Luego lo hace ante las otras mujeres que estaban con María Magdalena. Luego la Biblia menciona que se le apareció al apóstol Pedro. Uh-huh. Luego se le apareció a 2 discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. A Emaús, ¿cierto? También tenemos que se le apareció a los discípulos en el aposento alto. La primera vez que se les apareció a ellos, ¿cierto? Ahí no estaba Tomás en la primera vez. Exactamente. 8 días después sí estaba Tomás. Nuevamente se les apareció en el aposento alto, pero esta vez sí estaba Tomás. Y tenemos sus famosas palabras, ¿cierto? Dios mío y Señor mío. Luego tenemos otra aparición a 7 discípulos en Galilea, algo que aparece en el Evangelio de Juan, versículo 21, capítulo 21. Y luego se nos describe de que se le apareció a 500 personas en Galilea. Así es. Luego al apóstol Santiago y finalmente a los 11 apóstoles en lo que se conoce como el Monte de la Ascensión, que se cree que es el Monte de los Olivos.
que es cuando Jesús hace esta famosa, Sí. ¿cómo se dice? La gran comisión. Sí, nos entrega la gran comisión. Nos entrega la gran comisión. Entonces, esas serían las 10 apariciones con 10 testigos distintos. Aparecen cartas del apóstol Pedro, cartas del apóstol Pablo también, ¿cierto? Ujú. El apóstol Juan. O sea, es impresionante, pero todo el Nuevo Testamento tenemos testimonios de todas estas apariciones. Incluso hay una donde dice que habían muchos todavía vivos todavía que se acordaban de estas apariciones de Jesús. Y no eran apariciones solamente, eran apariciones con milagros. Es decir, Claro, en el aposento alto dice que se les aparece en el medio de ellos, con la sí, puerta cerrada. Con la puerta cerrada. Bueno, Hace- y también nos muestra detalles como que comió con ellos, en fin, les cosas. pide comida. Les pide comida. Eso te demuestra tú la perfección del Evangelio, digamos, porque iba a haber gente que iba a decir, y de hecho hubo un movimiento, Los gnósticos. los gnósticos que decían que Jesús no tenía cuerpo. Una especie de espectro. Espectro nada más, pero mira tú, el Señor diciéndole, no, deme de comer. Cuando hizo el milagro de los peces, también Exactamente. se sentó a comer el pez que lo habían Les preparó colocado desayuno a los en el fuego. discípulos y comió con ellos. Entonces, todo esto uno ve la evidencia que está registrada en el Nuevo Testamento. Otra cosa tiene que ver con el cambio que vemos en los apóstoles, Sí. cómo eran antes y cómo eran después de la resurrección de Jesucristo. Sí, bueno, y además tenemos sin duda alguna la aparición, o una de las apariciones más dramáticas, que es al apóstol Pablo, cuando nosotros analizamos Hechos 9 y el apóstol Pablo se le aparece Jesús, el Jesús resucitado, pero también el Jesús glorificado. A diferencia de los otros, de las otras apariciones que Claro. Es un Jesús glorificado, pero diríamos nosotros con características distintas, ¿no es cierto? Sí, distinta. Entonces, es tan importante esta instancia de la aparición al apóstol Pablo que, tal como estabas tú señalando, hay un cambio radical en los apóstoles y hay un cambio radical en este hombre Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto? Consentidor del martirio de Esteban. Pero hay un cambio inmediato en la vida del apóstol Pablo. Y eso nos habla de la evidencia. Por eso te decía yo antes de la pausa que es difícil, diríamos nosotros, que estos soldados que vieron todo lo que vieron, y de hecho deben haber visto salir a Jesús, por decirte una cosa, ¿no es cierto?, porque Jesús no necesitaba que el ángel corriera la piedra. No. La piedra se corrió para que saliera entrar. Jesús, sino que para que pudieran entrar, Claro, ¿no es cierto? pudieran ver que Comprobar, estaba la ropa guardadita, dobladita, ¿no es cierto? dobladita. No sé, o sea, sería a lo mejor una cosa, pero es imposible ante la evidencia de la resurrección, porque no olvidemos que el Espíritu Santo no venía aún sobre los apóstoles, pero ya su cambio de actitud, ¿no es cierto?, producto de la evidencia de la resurrección. Entonces, eso es fundamental. La vida del apóstol Pablo, cuando la estudiamos, ¿no es cierto?, lo previo de cómo él era, ciertamente, y por algo Dios también lo eligió, porque se glorificó aún más en esa transformación. Entonces, estos hombres cobardes... La vida del apóstol Pedro también la vida del apóstol negó Pedro, a Jesús negó a tres veces, Jesús. llegó a maldecir diciendo no lo conozco, mintiéndole hasta una niña chiquitita, o sea, totalmente innecesario. Y ahora este mismo Pedro aparece luego en el libro de Hechos haciendo un tremendo discurso, un tremendo La primera sermón, predicación, ¿no es cierto?, confrontando a los judíos, diciéndole que ellos habían crucificado al santo y justo, al autor de la vida. ¿Qué cambio pudo haber producido? ¿Qué hecho pudo haber producido ese cambio, digamos, sino la evidencia de la resurrección y la esperanza ya hecha realidad de la resurrección en sus vidas? Bueno, lo otro que tenemos es la evidencia ya no de sus amigos, de sus enemigos, digamos. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible creer la explicación por la cual pagaron todos estos escribas, sacerdotes y ancianos. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos viendo antes. El grupo de los discípulos claramente eran personas que no se caracterizaban por su valentía. En el caso de Pedro, tenía arrojo, qué sé yo, llegaba y hablaba, claro. pero
tal como lo profetizó Jesús en Mateo 26:31. Dice que Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Por qué? Todos se acobardaron una vez que vieron que Jesús se entregó, puso sus manos, lo ataron, dice, y ahí salieron corriendo todos. Entonces, ¿cómo tú vas a justificar de que estos mismos hombres iban a coordinar un ataque para poder robarse el cuerpo del Mesías? Si además toda la Escritura nos demuestra de que ellos ni siquiera entendían ni creían que Jesús iba a resucitar. Entonces, ¿para qué se iban a robar el cuerpo? No, aparte que ellos conocían a los soldados romanos y ciertamente la guardia ante cualquier intento habrían operado con la muerte hacia ellos. Entonces, no, si no hay forma de contrarrestar la evidencia de la resurrección. ¿Cuándo se iban a quedar dormidos los soldados? Sí. Aparte que el hecho de que elijan comprar una mentira y tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto?, realza aún más la verdad de la resurrección. Así es. Yo les recuerdo que en 1 Corintios capítulo 15, si usted lo quiere anotar, son 58 versículos, todo el capítulo, que es uno de los más extensos del Nuevo Testamento, habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la esperanza de la resurrección. Y él dice en los versículos, en algunos de los versículos, ¿no es cierto?, dice: realmente, si la resurrección no es real, entonces nosotros somos dignos de lástima. Pero el mismo apóstol, ¿no es cierto?, dice: pero no es así, porque Cristo sí resucitó. Y entonces comienza a desarrollar la idea de la resurrección, la evidencia de la resurrección, y da toda la explicación acerca de la resurrección. Entonces, esto es fundamental porque, como lo dijimos desde el principio del programa, la resurrección es la piedra angular de la fe cristiana, ¿no es cierto? Lo que marca la diferencia. Si bien es cierto, nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, todo lo que eso significó, pero sin resurrección no hay esperanza. No hay esperanza. La resurrección es la esperanza. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no va a morir eternamente. O sea, no va a estar en el infierno. Y eso no puede decirlo nadie más. Nadie más. Y eso no lo pudieron callar los fariseos, no lo va a poder callar nadie. O sea, la gente, los miles, los cientos, los millones de hermanos que a lo largo de estos 2000 años de historia de la iglesia han muerto por esa verdad, son el testimonio más grande de que la resurrección es verdad. Así es. Y en este caso aún, Carlito, lo mismo que estabas hablando tú, estas personas que, entre comillas, habrían hecho esta mentira, habrían robado el cuerpo de Jesús, no tenían nada que ganar y tenían todo que perder. Si eso es lo otro. Sí. No ganaban fama, no ganaban fortuna, no, todo lo contrario, perdían todo su dinero, eran perseguidos, los iban a matar. ¿Por qué lo hicieron? No tiene ningún sentido. No tenían el carácter para hacerlo, no tenían ningún incentivo para hacerlo, ¿te fijas tú? Entonces, ¿cómo pudieron ellos haber hecho eso? Y lo peor de todo, lo más ridículo de esta mentira que inventaron los ancianos del Sanedrín es lo que aparece en el versículo 13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Es una contradicción absoluta. Si estaban durmiendo, ¿cómo supieron que eran los discípulos de Jesús? Exacto. ¿Cómo supieron? Exacto. Porque si hubieran despertado lo hubieran pillado. Tienen que haber permanecido dormidos porque eran una guardia romana. Sí. Así que eso significa de que no, lo que ellos estaban diciendo es que estuvieron dormidos acuérdense, de noche estábamos durmiendo, ¿te fijas tú? Y por lo tanto entraron, corrieron la roca, sacaron a Jesús y fíjense, dejaron la ropa dobladita y se fueron. No. Pero no tiene sentido. Si estaban durmiendo, ellos debieron haber dicho: mira, despertamos y estaba esto abierto, se habían robado el cuerpo, no sabemos quién fue. Pero aquí no, ellos se autocontradice y por lo tanto no hay ninguna lógica que demuestre de que esto pueda ser incluso posible.
Sí, y tal como lo estamos viendo, ¿no es cierto? Solamente me recuerdo de la historia de la iglesia que estuvimos estudiando meses anteriores, los miles de hermanos y hermanas nuestras que fueron quemados en la hoguera por personajes similares a estos, ¿no es cierto?, como los fariseos, siglos después con los papas católicos y todo la curia, ¿no es cierto? Cómo ellos, de la misma manera que estos fariseos negaron la deidad de Jesús, realmente quién es Jesús, y asesinaron de manera cruel a cientos de hermanos nuestros que entregaron su vida con tal convicción en la resurrección, Y eso, hermanos, es grande. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Queremos, como siempre, darle las gracias por la sintonía e invitarlos a los próximos programas que tenemos por delante, y también hacerles la invitación a poder estudiar la Escritura con nosotros, repasar. Estos programas quedan en la web, y está ahí todo el estudio completo, ¿no es cierto?, para que usted pueda revisar, ¿no es cierto? La dirección de la página es www.iglesiacristianalaserena.cl. Bien. Muchas bendiciones a todos, esperando ya el próximo capítulo. Estaríamos comenzando ya con la Gran Comisión, Carlitos. Así es. Les deseamos lo mejor. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.